de Epicentro. Hoy presentamos... Quiero contarles una historia. Esta es una historia de la vida real. Esto pasó hace más de 40 años ya. Y es el caso de una madre soltera que crió a su hijo porque su esposo lo había abandonado. Y claro, ustedes conocen, saben de lo difícil que es para una madre soltera criar a los hijos, ¿verdad? Tenía que trabajar todo el día y no podía estar mucho al pendiente de su hijo. En la mañana la iba a dejar a la guardería, en la tarde le regresaba a retirar al mediodía. Pero una vez hubo un problema en el trabajo en la que no podía salir del trabajo al mediodía a retirar a su hijo de la guardería y le pidió a una amiga de confianza, ¿no? Le dijo que por favor le retire al niño de la guardería y que le llevara hasta su casa para que en la tarde, cuando ella salga del trabajo, la retire de casa. Así es que quedaron en eso. La buena amiga le dijo, claro que sí, confía en mí. Esta mujer se quedó trabajando confiada. Estoy hablando hace más de 40 años, donde la comunicación no era tan efectiva como ahora, no había un número de teléfono donde contactarse. Finalmente llega la tarde, esta mujer va a la casa de su amiga, esperando ver a ella y a su hijo, ¿y qué creen? La amiga abre la puerta y se queda pálida. Tu hijo se olvidó de retirar al niño de la guardería. Media vuelta esta mujer sale y va a la guardería y encuentra a su hijo. Y es que a veces estas cosas pasan. Las veces que he contado esto me he enterado que no ha sido la primera vez que ha pasado. Y a veces eso pasa, ¿no? A veces nos encargan algo o alguien que es de mucho valor para esta persona y nos piden que la cuidemos. Un niño como el de la historia, por ejemplo. Una mascota, cuando vamos de vacaciones encargamos a alguien, o a veces un bien preciado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos cuando le encargamos? Le estamos diciendo, por favor, cuídalo como si fuera tuyo. Ámale un poquito como yo lo amo. Y esto es lo que he llamado amor por encargo. Es cuando te piden que por lo menos un momento ames a esa persona o a eso que te está encargando como tú lo amas. Y precisamente eso es lo que hace el Señor también con nosotros. Y en esta mañana quiero hablar a aquellas personas que en algún momento de su vida se han sentido decepcionadas por el trato que han recibido de aquellos que tenían que haberles cuidado, decepcionadas por aquellas personas que pudiendo hacer algo por tu vida no lo hicieron. Y para esto vamos a centrarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, y a recordar un poco la parábola del buen samaritano. Esta parábola está en Lucas 10, del 30 al 37. Sin embargo, para poder entender esta parábola es necesario hablar de algo. Hemos escuchado mucho esta parábola, ¿verdad? Del buen samaritano, de los que samaritanos no eran bien vistos. ¿Por qué no eran bien vistos? Y les voy a explicar. Vamos ahí con un poquito de historia. Todo nace cuando el reino de Israel es dividido. ¿Cuándo se divide el reino de Israel? Acá tenemos una fotito que lo explica. Salomón, que era el rey de Israel, en un momento de su vida, quien fue quien construyó el templo, en un momento de su vida comienza a hacer lo indebido de parte de Dios. Comienza a tener las mujeres que no le pertenecían, comienza a caminar un poco en idolatría. Producto de esto hace que el reino se divida y sale un general muy, muy fuerte de este reino, Jeroboam, a decir, esto está mal, no está bien, estamos haciendo las cosas mal. Y gran parte del pueblo de Israel se va con Jeroboam y forman el reino de arriba, el reino de Israel, que estaba compuesto por las 10 tribus de las 12 que existen en Israel. Mientras que las otras 2 están a cargo del hijo de Roboam, hijo de Salomón, que se llama Roboam, quien le sucede a Salomón. Y entonces tenemos los 2 reinos. Y en el reino de arriba de Jeroboam está esta ciudad, Samaria.
¿Por qué es importante para la historia entender esto? Porque resulta que los asirios, quienes fueron los que conquistaron en un momento a Israel, vinieron a vivir en Samaria. Y eso hizo que este pueblo sea un pueblo de mezcla, ¿no? Se mezclaba con la gente de Asiria y eran no judíos puros, por así decirlo, tanto en linaje también como en creencias. Entonces comenzaron a adorar a ciertos dioses. En algún momento la gente de Samaria decía: nosotros reconocemos únicamente los 5 libros de la Torá, los que dejó Moisés, y esos son los únicos libros en los que Dios nos habla, desconociendo lo de los libros de la profecía y los históricos también. Entonces, por eso esta ciudad de Samaria como que no era bien visto por el resto del pueblo de Israel. De hecho, de la tribu de abajo, de la tribu de Judá, enviaban a la peor gente a Samaria. Samaria les recogía aquellos que eran catalogados como delincuentes, quizás como aquellos que no cumplían la ley, con los que eran desterrados, los recogía. Y se produce esto, ¿sí? Así es que bajo ese contexto vamos a iniciar nuestra lectura, que esta parábola fue contada por Jesús y claro, nos enseña muchas cosas, ¿no? Primero, el buen trato, cómo sí debemos de tratar a la gente, ¿verdad? Y muchos ya conocen la historia. El final de la enseñanza es que debemos de velar y apiadarnos por aquellos que están desvalidos. Sin embargo, yo quiero que en esta mañana tú te concentres y pongas toda tu atención en aquel hombre que resultó herido y abandonado en el camino. Y vamos relatando la historia. En el versículo 30 de Lucas 10 dice: Jesús le respondió. ¿A quién le respondió esto Jesús? Pues a estos intérpretes de la ley que le preguntaban: Señor, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Ama a tu prójimo. Y él quería decir: ok, entonces ¿quién es mi prójimo? Y el Señor con esta historia le enseña quién es el prójimo. Y la historia dice: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Y aparecen aquí los primeros personajes de esta historia, los salteadores. El lema de ellos es: lo tuyo es mío. Así es como se manejan ellos. Sus ojos se fijan en lo que tú estás portando, y eso que tú estás portando lo quieren para sí. Lo que ellos hacen, ¿qué es lo que ocasionan? Pues que la vida sea destruida. Te dejan sin vida, te dejan tirado en el camino, te dejan tirado en la vida, despojado de lo que tú tanto querías. Y esto no es nuevo. El Señor, enseñando también acerca del ladrón, en Juan 10:10 dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces, como podemos ver, el ladrón va a querer eso. No solamente va a querer despojarte, va a querer matarte, va a querer destruirte. Y muchas veces ha pasado eso con nuestras vidas. ¿Cuántos no hemos encontrado en el camino de la vida, a lo largo de nuestra vida, aquellas personas que quisieron dejarnos sin algo que nosotros tanto amamos? Y no solamente hablo de cosas físicas, que en algún momento seguramente algún ladrón nos robó algo o perdimos dinero en algo. Pero ¿qué de aquellos sentimientos? ¿Qué de aquello que te pertenece? El autoestima, por ejemplo. ¿Puedes identificar a aquellos ladrones que robaron quién tú eras, que robaron tu esencia, quien tenías algo tan preciado y lo sacaron de ti? Algo, por ejemplo, en tu vida profesional, cuando estás haciendo lo que te corresponde, pero un compañero, un jefe, no reconoce lo que tú eres, menosprecia tu talento. Eso también es ser despojado. En la vida matrimonial, por ejemplo, cuando viene algún extraño y quiere robar tu pareja,
cuando lo ha logrado. ¿Cómo te deja eso? ¿Cómo nos deja esta acción? Cuando nosotros nos sentimos, por ejemplo, que teníamos que ser uno con esa persona, pero por chismes de personas, por influencia externa, se nos es despojado algo que nos mantenía totalmente unidos. Y es así como perdemos la confianza, por ejemplo, ¿no? ¿O qué tal cuando éramos niños y nos quitaron aquella inocencia? Nos destrozaron el corazón. Quizás cuando éramos jóvenes, adolescentes, ese primer amor que fue destruido gracias a esas palabras engañosas de un hombre, de una mujer que no tenía buenas intenciones contigo. Y así es como quedamos, como este hombre del camino, despojados, lastimados, sin ganas de seguir viviendo, sin poder siquiera avanzar, porque de seguro él quería seguir avanzando. El camino que él tomó de Jerusalén a Jericó era un camino muy peligroso. Normalmente habían asaltos ahí. ¿Y qué es lo que va pasando con esta persona que está ahí, destruida, acostada en el camino, viendo cómo otros sí prosiguen su camino y él no puede seguir más, no puede seguir adelante? Ve pasar a alguien. Mira lo que dice en el versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Y aparecen estos dos personajes, el levita y el sacerdote. Y así como para el ladrón su lema era, lo tuyo es mío, para ellos su lema es, lo mío es mío. Lo que Dios me ha dado no es para compartirlo. Yo puedo ayudarte, pero no quiero hacerlo. Yo debería de hacerlo, pero no quiero que se gaste lo mío. Lo mío va a seguir siendo mío, no me importa cuánta necesidad tú estás pasando. Sus ojos se fijan en su propia vida y eso es lo más importante para ellos, su bienestar. Para este grupo de personas había un por qué no le ayudaron. Según el contexto y los estudiosos dicen que ellos bajaban luego de su servicio ya para la casa, pero en su ley les prohibía tocar un cadáver y seguramente ellos pensaron, este hombre está muerto y si yo me acerco a ayudarle me voy a contaminar. Mira lo que dice en Levítico 21:1. Esta es una orden dada a estos levitas y a estos sacerdotes, al pueblo judío en general. En la ley de Moisés, el Señor le dijo a Moisés, diles a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo. Ellos tenían bien concebido esto. Entonces cuando ven a este hombre ahí tirado en el camino, por más que hubieran querido ayudarlo, había algo más fuerte, su convicción, su temor de no contaminarse. Era más fuerte la tradición judía que el amor por un ser humano. Y a veces nos hemos encontrado también con este tipo de personas, que es más importante su vida, su reputación, su dinero, sus recursos, antes que ayudarnos. Pueden vernos en necesidad, pero no quieren hacerlo, o no pueden o no desean. A veces nos topamos con este tipo de personas a lo largo de la vida que aunque pudieran ayudarnos, como les digo, no lo hacen, pero no porque ellos fuera de su incumbencia, no porque tengan el derecho de hacerlo, sino nada más porque nosotros muchas veces pensamos que deben de hacerlo. Es mi jefe, tiene que ayudarme. Es mi cuñado, tiene que ayudarme. Es mi vecino, tiene que ayudarme. No necesariamente tiene que ayudarte, aunque pudiera hacerlo. Pero ¿qué de aquellas personas en nuestra vida que realmente están en la obligación de ayudarnos? Los padres a un hijo, por ejemplo, ¿tienen que velar por los hijos? Por supuesto que sí. Tienen que sostener sus emociones, tienen que ayudarlos con su presencia, pero a veces dicen estos padres, es más importante mi vida, así es que ahí te dejo.
y me voy a buscar mi vida, mi propio futuro, mi propia felicidad, sin importarles que muchas veces se quedan niños pequeños. ¿Cómo queda ese niño? Como este hombre a lo largo del camino, dolido, con parte de su vida rota. Gracias a Dios, la historia no termina ahí y vamos a seguir leyéndola en siguiendo en Lucas, versículo 33, la historia del buen samaritano. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. ¿Qué tuvo? Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y aparece este samaritano. El lema de él es: lo mío es tuyo. No es como el ladrón, lo tuyo es mío. No es como el levita, lo mío es mío. Este nos trae una nueva perspectiva de vida. Lo mío es tuyo. Lo que yo tengo es para tu servicio. Lo que yo puedo hacer es para tu ayuda. Y entonces recalca el Señor Jesús que es un samaritano, lo que vimos en un inicio, una persona que no era grata, que no tenía el por qué hacerlo, que no tenía ninguna empatía, ni siquiera cultural, como para ayudarlo. Sin embargo, hizo lo correcto. La acción de este permite que esta vida se salve. ¿Quién podrá ser este samaritano en nuestra historia? Tiene todas las características de aquel que conocemos bien. Y este samaritano mencionado en la parábola representa a Jesús, porque Él es quien vino a sanar nuestras heridas, estas heridas que nos dejó la vida, estas heridas que nos causó el ladrón, estas heridas que las acentuó algún levita, algún sacerdote, alguien de autoridad que pudo ayudarnos y no lo ha hecho. Y Jesús viene y nos rescata y nos sana. La compasión es una virtud de Jesús demostrada aquí en la tierra. Por eso yo me puedo atrever a decir que este samaritano representa a Jesús. Mira lo que dice en Marcos 6:33. Al desembarcar Jesús, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, es decir, no había un levita, no había un sacerdote que les cuide, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y ahí, cuando nosotros estamos heridos, despojados, robados, heridos, lastimados, hubo alguien que nos miró y nos miró con compasión. No nos miró para juzgarnos, no nos miró para decirnos a eso fue lo que te metiste, no nos miró para decir cosecha lo que has sembrado. Simplemente nos tiene compasión. Y yo creo que en Jesús nos tiene compasión. Yo no sé a ti, pero a mí cuando el Señor me vio con mucha compasión, porque yo era ese niño que necesitaba de un padre. Y el Señor me miró con mucha compasión. Dijo: ven, conóceme, quiero enseñarte cómo ser un hijo. Quiero enseñarme a mí cómo ser tu padre, enseñarte mi paternidad, decía el Señor. Otra característica es que Dios sana. ¿Creemos que Dios sana, sí o no? Dios sana, por supuesto que sí. Dios sana, sana todavía los corazones quebrantados y lo hace a través de Jesús. Salmo 147, versículos 2 al 4. Aquí podemos ver un poquito cómo es el corazón del Señor. El Señor construye a Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Él sana a los que tienen roto el corazón y venda las heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada uno le pone nombre. Esas heridas del corazón no son fácilmente sanadas. Puedes hacer 1000 cosas para tratar de quitar ese dolor del corazón,
Pero ¿sabes qué? Al final del día, ninguna de esas cosas que tú hagas te va a sanar. El único que puede sanar este corazón herido es Dios. Él sana tu corazón y Él venda tus heridas. No las expone, no las publica, no las deja abiertas para que más de una ocasión te sigan doliendo, sino que las cierra. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de ti. Lucas 4:17. Jesús, leyendo en el Sanedrín, fue lo primero que leyó en su ministerio público, esta parte de la escritura de la Torá, y dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y este es la labor que hace Jesús. Él, cuando llega y ve a alguien desvalido, despojado, casi muerto en el camino, ¿qué es lo que hace? Para esto vine, dice el Señor. Yo vine para esto, y yo voy a sanar ese corazón quebrantado, y yo voy a poner en libertad a todos aquellos que están cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos del temor, quizás, cautivos del yo no soy digno de que nadie me ayude, porque nadie lo hace. Yo no soy digno de ser ayudado, más bien todos quieren algo de mí. Eso es estar cautivo de esta forma de pensar. Cautivo tal vez estaba el levita y el sacerdote. Estoy cautivo en mi tradición y las cosas tienen que hacerse así, cuadradito, ¿no? El Señor también nos da esa libertad de la cautividad de pensamiento y nos enseña otra forma de pensar. No importa cuán distantes estemos o que no tengamos vínculos, yo voy a ayudar al que necesite. Esto es una forma de libertad también. Y en la forma en que este samaritano comienza a restaurar, a sanar a esta persona que fue asaltada, se ven algunas cosas que son simbolismos de lo que pasa en el mundo espiritual. Fíjense, nuevamente voy a leer el versículo 33 de Lucas 10, dice: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer? Acercándose. No es que tú te acercas a Dios. Si tú te acercas a Dios es porque el Señor se acercó primero a ti. No es una casualidad que tú estés en una iglesia, es porque el Señor estuvo tratando en tu corazón, acercándose a ti, viendo tu condición y te dijo: necesito que estés congregado en algún lugar. Lo vendó sus heridas, derramando aceite. Y aparece este elemento muy importante, el aceite. El aceite era muy utilizado por los judíos, el aceite de oliva, porque era un ungüento medicinal. Traía alivio al dolor, desinflamaba. ¿Cuál es ese aceite espiritual que nosotros tenemos para sanar nuestras heridas? Lo vamos a ver cuál es. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Mira, una de las funciones del Espíritu Santo no solamente es hacerte entender la Escritura, recordarte lo que has leído en algún momento, sino que Él nos trae consuelo. Y en esos momentos donde nuestra vida está lastimada, está herida, despojada, necesitamos este ungüento, la llenura del Espíritu Santo. Que podamos ahí sí realmente sentirnos comprendidos. No importa que salgas de tu casa y nadie te comprenda, que la situación cada vez sea más difícil. No importa cuánto te han robado, cuánto te han despojado, pero si tú te metes con Dios y comienzas a orar y puedes sentir el Espíritu Santo, de seguro esto pasa porque pasa. De seguro este consuelo viene a ti. Y el Espíritu Santo te consuela recordándote las promesas del Padre. Vas a estar bien. Tú eres hijo, tú eres hija. Tú tienes herencia.
tu mano está en la vida del Padre. Esto trae consuelo. Seguimos leyendo. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Mira, aquí aparece algo importante, la cabalgadura. ¿Qué significa? Es decir, que este samaritano estaba en su caballo, ¿no? Vio a este hombre, se bajó del caballo, le vendó, le cuidó, le subió a su caballo y le trasladó a un lugar seguro. ¿Qué significa? ¿Qué representa la cabalgadura? A lo largo de la Biblia podemos ver que la cabalgadura significa autoridad. Y Él te pone sobre autoridad. Mira lo que dice en Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto. Esto es algo que se va a cumplir en la venida del Señor. Y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿De quién están hablando? De Jesús. Y con justicia juzga y hace la guerra. Este es el caballo blanco. Esta es la autoridad que le da el Señor. Esta autoridad que tiene el Señor te la entrega a ti. Por eso el Señor nos dice que ahora nosotros tenemos autoridad para sanar a los enfermos, por ejemplo, para echar fuera demonios, para atar y desatar, pero no lo hacemos en nuestra propia fuerza, sino que lo hacemos en la autoridad entregada, otorgada por Jesús. Cuando tú estás convencido de que tienes autoridad, no porque estés mucho tiempo en la iglesia, porque tengas un rango, un cargo, porque hayas hecho estudios teológicos, no. Tú tienes esta autoridad porque esto tiene que ser revelado, hermanos. Tú tienes esta autoridad porque ya Jesús lo hizo. Él ya venció al enemigo en una cruz. Él ya venció al enemigo, aún a la muerte ya la venció. Dios solamente te la entrega y dice, ejerce la autoridad. Comienza a hablar en mi nombre y las cosas se harán. Comienza a decirle a esa montaña, muévete. ¿Y qué va a pasar con la montaña? Eso es autoridad. Cuando tú hables de parte de Dios, habla con autoridad, con la convicción de que no se va a hacer porque tú lo piensas o porque tú crees, sino porque detrás tuyo hay un nombre que es más grande que cualquier nombre y es el nombre de Jesús. Sigamos con la historia. Versículo 10:35 de Lucas, capítulo 10, versículo 35 dice, al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál es el lema del mesonero? Ya no era lo tuyo es mío, ya no era lo mío es mío, ni siquiera es lo mío es tuyo. El lema del mesonero es, lo mío es para servir. ¿Qué es el mesonero? Es un hospedaje, un hostal podríamos decir en esa época. Cuando el samaritano recoge, lo pone en su cabalgura, lo lleva a un lugar seguro y es este mesonero, es este hostal, este lugar donde se va a recuperar. Porque no solamente basta con que el samaritano le vende sus heridas, le unja con aceite, necesita recuperación y lo va a llevar a un lugar para que este herido sea recuperado. ¿Cuál puede ser en nuestro caso este lugar donde los heridos son recuperados? La iglesia, así es. Este es el lugar donde el Señor confía para que todos los que Él trae heridos, nosotros les cuidemos, nosotros les restauremos. Y esta es una labor noble, hermanos. Esto es algo que el Señor ha llamado. Esta es la labor de la iglesia, que se levante en cada nación, en cada barrio, una iglesia en la que pueda acoger a toda esa gente que está quebrada el corazón, a toda esa gente que ha sido alcanzada por la misericordia de Dios, y que sea en este lugar donde esos corazones sean cuidados. Y a veces no es fácil, porque ¿sabes qué? Fíjate qué es lo que pasa. Ponte un poco en el lugar de esta persona herida. Ve que los salteadores se alejan. Ve a un levita, a un sacerdote,
se entiende más cerca de Dios y no le presta atención. Cuando está al cargo del mesonero, de esta persona que cuida el lugar, ¿sabes qué va a pensar él? No creo que me quiera cuidar tampoco. Es difícil. Ya me han rechazado tanto, seguro él también me va a rechazar. Y esa es la labor que nosotros tenemos, de entender eso, de ser empáticos, de saber que detrás de él, de estas personas heridas que muchas veces vienen a las iglesias, hay gente que les lastimó, hay gente que les hizo mucho daño, pero nosotros tenemos que hacer lo que es correcto. Ahora, este mesonero ¿se dedicaba a cuidar enfermos? Por supuesto que no. Su negocio era alquilar hospedaje. Pero estando ahí, comienza a ver al samaritano cómo lo cuida, cómo lo hace, cómo venda sus heridas, cómo le limpia, cómo le tiene misericordia, paciencia. Y entonces va aprendiendo. Y esto, hermanos, es el discipulado. Quienes están dispuestos a discipular, a cuidar a una persona, tiene que haber aprendido de alguien más. Y ese alguien más es Jesús. Es Dios enseñándonos cómo cuida a los suyos, cómo cuidó de mí, cómo me sanó a mí, cómo me rescató a mí, para que yo también pueda hacer lo propio, lo mismo, quizás y hasta mejor, porque así tiene la promesa del Señor, que nosotros vamos a hacer cosas mucho más grandes que las que Él hizo. Y esto me encanta, esta parte, porque el Señor dice: y todo lo demás que gaste, cuando regrese yo lo pagaré. Le dio 2 denarios. ¿Qué significa esto? Esto es más o menos como haberle pagado unas 2 semanas de cuidado. Primero, el Señor tiene recursos, hermanos. A lo mejor tú no le crees, pero yo sí. El Señor tiene recursos. El cielo está lleno de recursos para ti y para mí. Al Señor no se le va a acabar el dinero. El Señor no entra en crisis financiera. El Señor realmente tiene para nuestro cuidado. Tanto así que ya ha dispuesto que tu cuidado esté listo siquiera por lo menos por las próximas 2 semanas. Tú ya tienes el cuidado para ti y para los tuyos de las próximas 2 semanas. Dios es bueno, y no solo eso, sino que el Señor dice: toma, te lo entrego por adelantado. Y no sé ustedes, pero yo soy testigo y yo estoy viendo que el Señor ha sido tan bueno con Epicentro que ya nos ha pagado por adelantado el cuidado de las personas que van a venir. Ya ha pagado por cuidado, nos ha dotado de cosas que tenemos para ayudarles a todos aquellos que van a venir. Hoy mismo el Señor está levantando un programa de discipulado hermosísimo. Y hoy de mañana conversábamos con mi esposa. Anhelamos ver esta iglesia llena. Anhelamos ver un segundo o tercer culto. Y decíamos: claro, el Señor necesita que primero se fortifiquen los cimientos. Es decir, que podamos levantar este programa de discipulado. ¿Para qué? Para que el Señor confíe y pueda decir: estas almas necesitan cuidado, vayan a Epicentro. Estos niños necesitan cuidado, vayan a Epicentro. Ahí van a crecer. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Ya nos está preparando, ya nos ha pagado para el cuidado de por lo menos 2 semanas. Y no solamente dice eso, porque el Señor dice: y si es que te falta, a mi regreso yo te pagaré el resto. Si es que en algún momento tú tuviste temor de ser padre por el presupuesto que esto significa. Tengo 2 hijos adolescentes, y sí que significa presupuesto, pero Dios ha sido bueno. 17 años, próximo mes cumple 18 años mi hijo mayor. Ya está saliendo a la mayoría de edad, ya podrá trabajar. ¿Sabes lo que eso significa, no es cierto? Pero durante estos 18 años el Señor ha sido fiel cada día. Nos ha dado lo que necesitamos y nos ha dado lo que nos ha gustado. Ha cumplido nuestras necesidades y también ha cumplido nuestros gustos. Dale un fuerte aplauso a Dios porque Él cuida de tu necesidad.
Santo Dios. Gracias, Señor. ¿Sabes? El Señor no le está importando mucho el que tengas porque el Señor va a proveer. Lo único que el Señor necesita es que tú estés dispuesto. Si fuiste una de estas personas despojadas, ¿sabes qué te va a sanar? Que hagas tú con alguien aquello que no hicieron contigo. Si como yo vienes de una historia de un padre que le abandonó, comienza a dar paternidad, porque eso te va a sanar. Si es que estuviste en alguna iglesia, por ejemplo, donde no se te cuidó, levántate y di: yo quiero cuidar a alguien. Porque sabes, aquello que tú no recibiste, el momento en que tú lo das, comienzas a sanar. Y eso es lo que Dios quiere, tu disposición. Por los recursos no te preocupes, el Señor tiene. Y claro, la Biblia también habla de estas recompensas. Apocalipsis 22, 11, 12. Mira lo que dice: deja que el que hace el mal siga haciendo el mal, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el santo siga siendo santo. Estén alerta porque vengo pronto. Lo mismo que dijo el samaritano al mesonero: yo regreso pronto, traeré conmigo la recompensa que cada cual merece por lo que ha hecho. Cuando el Señor venga, entonces aquel que no se mantuvo justo será tratado con injusticia. Aquel que no fue puro será juzgado por esa impureza, pero aquel que es santo, aquel que ha sido apartado, aquel que le dio todo, el Señor también le entregará su reino, le llevará consigo y pasará con él la eternidad. Hay una gran recompensa en Dios. Después de esta vida, realmente comienza la vida. Pero si ustedes son como yo, que lo tengo muy concebido esto, y entiendo que yo voy a pasar la eternidad con el Señor, pero a veces también necesito aquí en el mundo natural, Señor, una recompensa, ¿no? Para eso el Señor también tiene su palabra. Mira lo que dice Mateo 19, 27 al 29. Esto ocurre cuando Jesús se encuentra con un joven rico, y le dice: vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. El joven rico se fue y Pedro se quedó con esta inquietud. Y Pedrito, tan lindo que no se queda con nada en la boca, le dice: Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. ¿Qué fue eso? Cuando Jesús ya resucitó. O sea, este es el tiempo. Este es el tiempo en que todo es renovado. Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también la vida eterna. Recibirán 100 veces más en esta vida y también recibirán la vida eterna. Entonces, si tú eres de los que se ha despojado, que ha dejado padre, madre, casa, terrenos, que no te importa que las cosas se desgasten por el servicio de Dios, el Señor promete que todo eso se recompensará, porque cada una de tus acciones, de tus palabras, de tus abrazos, de tu economía inclusive, que la invertiste en uno de estos desvalidos y despojados, el Señor lo estaba viendo. ¿Sabes qué está diciendo? Qué lindo ese hijo mío, está haciendo igualito que lo que yo hice. Y así es como nos vamos pareciendo a papá. El Padre se conmueve de las multitudes, yo me conmuevo también. El Padre se fija en aquellos que nadie más se fija, yo quiero hacerlo eso. El Padre se maneja en autoridad, yo quiero esa autoridad. El Padre da por el cuidado y se invierte, yo quiero ser de esos. Por eso es que cuando un padre es renovado en el Señor, ve de una manera diferente la paternidad.
y ya no le cuesta y ya no cuestiona. Solo si eres buen hijo te voy a dar. Dios no hace eso. Dios te da porque te ama. Y uno cuando es padre renovado se entrega porque se ama. Y el Señor, no le veo al Señor enojándose, o no le veo al Señor airándose por un mal comportamiento. Lo hizo una vez y fue rápido, pero su constante no era eso, y había un propósito. Pero entonces cuando tú eres un padre renovado, entiendes que ese niño necesita compasión. Si está llorando, haciendo berrinches, es por algo. Y ese es nuestro Dios. Y ese es ese buen samaritano que nosotros no teníamos ninguna conexión con Jesús. De hecho, para quienes venimos de un trasfondo católico, veíamos a ese Jesús como muy lejano, como muy de juicio, como muy de la nación de Israel, no nuestro. Pero aún siendo tan lejanos, cuando estuvimos tan heridos, el Señor se acercó y vendó nuestras heridas y nos ha sanado. Y hoy nos dice: levántate, ve y haz tú lo mismo. Yo quiero que su fe se despierte hoy, para que ustedes puedan ver lleno este lugar de gente herida, pero que va a ser sanada, de gente lastimada que va a ser restaurada, de gente que venga con una desconfianza aún del prójimo por todo lo que ha pasado en su historial, pero que poco a poco vea que aquí hay gente que ama, que abraza de verdad, que lo único que busca es su bienestar. Que seamos de esa gente. Pero el Señor no quiere hacer eso si primero no te ha sanado a ti. Y yo sé que en algún momento te identificaste y pudiste decir: sí, yo era esa persona desvalida. A mí me robaron. A mí se robaron parte de mi inocencia. A mí me robaron cosas. A mí se abusaron. He tenido situaciones con gente de autoridad que, sabiendo ayudarme, no me ha ayudado. Y el Señor quiere sanar también. ¿Sabes? La historia que te conté es una historia que me la sé de memoria, porque ese niño que no le fueron a retirar era yo. Y se siente bien feo que no vengan por ti. Pero Jesús nunca ha llegado tarde. Él siempre ha venido por mí.